Vamos a comenzar entonces con esta unidad 1, pero la vamos a trabajar de una manera diferente. Vamos a ir armando de alguna forma esta clase entre todos, ¿sí? Yo les voy a ir preguntando algunas cuestiones, o ustedes me van a ir preguntando a mí, y vamos a tratar de ir armándola a esta clase de la unidad 1. Esta clase está ubicada en esta semana porque la unidad 1 tiene prevista 2 semanas de trabajo. En la primera semana, siguiendo la hoja de ruta, ustedes ya han empezado a ver bastantes cosas, y en esta semana deberíamos cerrarla, esta unidad 1, con los principales conceptos y las principales actividades. Y en el práctico, que van a tener el jueves, que van a usar un poco InfoStat, vamos a cerrarla definitivamente para poder empezar luego la unidad 2, ¿sí? Va a ser un poco nuestra metodología de trabajo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué es la estadística? ¿Qué concepto de estadística les ha quedado luego de la lectura de la primera parte de esta unidad? ¿Se escucha, profe? ¿Qué es la estadística? A ver, ¿quién me cuenta? Es como una técnica o método que se utiliza para reunir información, también para presentar, analizar e interpretar. Es como que es uno de los procesos que se han ido desarrollando y que busca analizar todos los datos para la toma de decisiones. Bueno, ¿alguien quiere decir otra cosa? Sí, también es un procedimiento aplicable al método científico en el del experimento y en el análisis de resultados. Y sirve para el análisis de datos y la toma de decisiones. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Profe, puede Sí. ser que tiene como fin reducir la incertidumbre en el entorno en el cual vamos a realizar la toma de decisiones. También. ¿Y qué te parece que es la incertidumbre en este contexto? ¿Qué querrá decir Justamente con no esto? disponer de toda la información que precisaríamos para tomar una decisión segura sabiendo las consecuencias que va a tener, sino que vamos a tener parte de esa información. Ajá. ¿Y vos crees que porque vamos a tener parte de la información, esa información no va a ser segura? ¿Qué No, opinas? porque justamente la estadística lo que nos permite es tener herramientas mediante las cuales podamos comprobar si esa información es o no segura. Ajá. O sea que podríamos decir, como uniendo todas estas respuestas que dijeron, que es una técnica o un método que permite hacer una serie de pasos, ¿sí? Recolectar datos, presentarlos, analizarlos, e interpretar información que proviene de todos esos datos para tomar decisiones, ¿sí? Este es como el concepto general. Ese es el procedimiento, de alguna manera, para obtener datos, trabajarlos, ¿sí? Y que luego con esa información yo pueda decidir algo. Por eso tomar decisiones en nuestras disciplinas de la ciencia económica es bastante útil, porque esto nos va a permitir a nosotros decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Tengo que elegir un nuevo empleado entre estos que vinieron, ¿por qué motivo? Tengo que gastar menos plata entre esto que estoy gastando y estos ingresos que tengo, y bueno, justifico. ¿Por qué motivo? ¿Sí? O bien, como alguien dijo recién, trata de reducir la incertidumbre, o es una técnica que prevalece cuando hay condiciones de incertidumbre. Y acá me parece importante detenerme un poco, porque sí es correcto de que estadísticamente podemos trabajar sobre un grupo de individuos, sobre una parte de los individuos totales, y en ese sentido las condiciones de incertidumbre tienen que ver a que uno no puede acceder a veces a todo el universo de individuos, a toda la población de individuos. Por lo tanto, trabaja con lo que puede, con lo que tiene, o con aquello que le permite acceder. Por supuesto que la estadística nos va a dar una serie de herramientas para tomar las mejores decisiones, ¿sí? De a qué individuos voy a relevar, o de dónde voy a sacar los datos, por qué un grupo y no a todos, etcétera. Las condiciones de incertidumbre tienen que ver con eso, de que no se puede acceder al total, ¿sí? Pero se supone que si accedemos a un grupo, ese grupo al cual accedemos nos va a permitir a nosotros tener información segura,
e información confiable, siempre y cuando, digamos, podamos hacer toda nuestra recolección de datos o nuestra observación o lo que fuere de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, estos pasos que vemos acá de recolectar, presentar, analizar, es lo que vamos a ir desarrollando en esta unidad 1, paso a paso, donde vamos a tomar como principal ejemplo la recolección de datos que yo hice con algunas opiniones de ustedes respecto de la pandemia, de la virtualidad, etc. Entonces, si la estadística es todo esto, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué sería investigar? ¿Qué es investigar para ustedes? Recolectar la información. Plantear un problema. Plantear un problema podría ser una parte, recolectar Y buscarle una información solución. podría ser una parte, ajá, buscarle solución, ¿qué más? Analizar. Aplicar algún método para llegar a esa solución. Sería, profe, Sí, sería plantear un problema y recolectar datos mediante encuesta o datos de opinión, de acuerdo a cuál es el problema, y así plantear una hipótesis y ver si la podés comprobar o no. Si está ajá, siendo cierto o no. Analizar los datos que ya están recabados para poder saber si son confiables o no y ver cuáles sirven y cuáles no. bueno, o sea que hasta ahora me han ido diciendo como partes de como que este investigar tiene como varias partes, ¿no? Por ahí un problema, hablaron de hipótesis, hablaron de datos ya recabados, otro habló de recolectar los datos, un análisis de esos datos también dijeron y tratar de alguna manera de resolver ese problema que teníamos planteado. ¿Se les ocurre algo más? Deberíamos observar la realidad también. También deberíamos observar la realidad. Bueno, bien. Sí, muy bien. Lo que sí hay que tener en cuenta por ahí es ordenarnos un poco a la hora de pensar en esta idea de investigar. Es plantear un problema y tratar de resolverlos. Y para tratar de resolverlo, viene en el medio esto que han dicho muy bien. Observar la realidad, más unos datos que pueden estar recolectados o que haya que recolectar. O sea, investigar es todo un proceso y por eso para investigar uno utiliza las etapas del método científico, todo un proceso que comienza desde el planteo de un problema hasta la solución de ese problema. Y en el planteo del problema también uno puede especificar hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son afirmaciones, es decir, bueno, la gente cuando tiene mayores ingresos consume más. Eso es una hipótesis. Bueno, la probemos. ¿Será verdad que a mayores ingresos, mayor consumo? O alguna otra cuestión que nos permita informar que la gente cuando tiene tiempo libre no hace alguna determinada actividad, o sí hace alguna determinada actividad. Bueno, a ver, la probemos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que investigar es todo un proceso, ¿sí? Que el planteo del problema puede tener hipótesis. A veces esas hipótesis no están planteadas como afirmaciones o como tales, pero sí hay un problema con una pregunta de investigación, qué es tal cosa, cómo incide tal otra, cómo impacta esto otro, para que luego, con lo que sucede en la realidad, más los datos que pueda requerir, haga un análisis conveniente y me permita ver si puedo resolver ese problema. Si planteo hipótesis, corroboro o rechazo las hipótesis. Pero si tengo una pregunta de investigación, puedo responderla y de esa manera obtener la respuesta que consideramos. Entonces, si decimos que investigar de alguna manera va a aplicar las etapas del método científico y sin meternos demasiado en un estudio metodológico, ahora les pregunto, ¿dónde estaría la estadística metida en este método científico? ¿Qué les parece? Puede ser en desarrollar y utilizar modelos estadísticos para comprender los fenómenos de la realidad. Puede ser establecer modelos, ¿sí? La estadística, una de las partes de la estadística es modelar, justamente, o sea, tomar o buscar de alguna manera alguna explicación en base a una simplificación de la realidad, eso es un modelo, ¿sí? ¿Qué más? Yo creo que la estadística...
Sí, yo creo que la estadística actúa en diferentes etapas, tanto desde la planificación, la recolección, la organización de los datos de los que se va a estudiar, y también después en el desenlace, al momento de generar una hipótesis, analizar esos datos que trabajamos e investigamos eh, para evaluar y también el objetivo de disminuir la incertidumbre. Bien. Bueno, ¿qué más les parece? ¿En qué parte del método científico específicamente podríamos encajar a la estadística? Cuando se evalúan comprobación las de la hipótesis. En la verificación. Puede ser cuando se evalúen las hipótesis, puede ser cuando los datos estén, es decir, cuando nosotros planteamos el problema, es muy probable que no tengamos ningún dato todavía, porque planteamos un problema de algo que queremos saber, ¿sí? Queremos saber quién podrá ganar las próximas elecciones nacionales. Y tenemos un problema, porque nos interesaría saber, pero hoy no tengo nada todavía. Entonces, luego, aplicando las distintas etapas, voy a observar la realidad, voy a ver qué es lo que dice, voy a revisar, ¿sí? ¿Qué teorías o qué hechos hay al respecto? Postularé las hipótesis. Una hipótesis podrá decir el próximo presidente o presidenta de la nación va a ser de la misma línea del actual gobierno. Otra hipótesis podrá decir que el próximo presidente va a ser de una línea política o ideológica diferente. Bueno, esas serán las hipótesis. Y ahí vendrá específicamente la parte de la estadística, ¿sí? O sea, como bien dijeron, para verificar esas hipótesis o para validarlas, voy a tomar datos que pueden ser propios, o voy a tomar datos que tomo otro, que tengan que ver con este tema, y entonces voy a ver qué evaluación puedo hacer de esto que he planteado, ¿sí? En ese caso, yo podría pensar, siguiendo el ejemplo que les estoy poniendo, podría pensar en una encuesta que haga residencial, o sea, en casas de familia, donde pregunte algunas cuestiones que tengan que ver con las próximas elecciones, con los candidatos que hemos votado en periodos anteriores, con qué ideología tenemos, y si sé que son preguntas complicadas, en el sentido de que tal vez la gente directamente no las quiera responder, yo puedo preguntar algunas otras cosas que según la ideología o según el conocimiento que tengo de determinado candidato, me pueden dar una idea de qué tendencia tengo, qué ideología, si seguiría con este mismo, digamos, gobierno, este mismo grupo del gobierno o no, y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. En la validación de esas hipótesis, yo voy a tener que buscar datos y voy a tratar de trabajar en ese sentido, ¿sí? Pensemos ahora, ¿sí? No en el problema general, que es decir, bueno, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? O, por ejemplo, a mayor ingreso a mí me parece que la gente consume más. O sea, no pensemos en un problema general, sino que ahora nos enfrascamos en lo que es la estadística. ¿Cómo ustedes formularían, digamos, un problema estadístico? O sea, ¿qué tendría que resolverse dentro de este método científico, dentro de este plan de investigación, pero pensando solo en la estadística? ¿Qué decisiones estadísticas les parecen a ustedes que hay que tomar para resolver el problema general? ¿Qué me dicen? Bueno, primero se deberían definir los objetivos del estudio, es decir, la población objetivo o el marco muestral, o sea, las muestras, después las variables y las relaciones entre las variables, y bueno, cuál va a ser el método más conveniente dependiendo de las variables y dependiendo de la muestra. Ajá. ¿Qué más? Ubicar el problema también en un cierto momento temporal y un espacio, digamos, para que quede bien enmarcado el problema y sea más fácil estructurar a partir de ahí el desarrollo estadístico, digamos, a lo que agregó la compañera. Claro, o sea, nosotros vamos a pensar que el problema general ya lo sabemos, ya lo conocemos, y entonces
ahora hay que pensar, bueno, ¿cómo hago para empezar a trabajarlo metodológicamente o empezar a ver cómo lo resuelvo? O cómo valido las hipótesis. Entonces está bien, vamos a suponer que esa parte ya la hemos discutido, ya sabemos qué es lo que queremos, y entonces la compañera habló algo de población, de muestra, habló de variables, habló de método, ¿sí? ¿Qué más les parece? ¿Algo más? Deberíamos recolectar información y datos. Claro, sí, obviamente que eso lo vamos a hacer cuando hayamos tomado las primeras decisiones estadísticas, que serían estas, ¿no? Determinar la población objetivo, como bien dijeron ahí, qué cosas de esa población objetivo yo quiero saber, si van a ser medidas, de qué tipo, ahí tienen que ver las cuestiones de las variables, eso vamos a estudiar también en la unidad 2, medidas con las variables, con la finalidad tal vez de hacer alguna generalización o ver si no puedo trabajar con toda la población y bueno, me tendré que conformar con una muestra y eso será bueno o será malo. Entonces, por un lado, las primeras formulaciones tienen que ver con la población, con qué variables, como bien dijeron, y ahí viene ya la recolección y el análisis ya exploratorio de los datos, ¿sí? O sea, yo decido preguntarle a las personas mayores de 16 o de 16 años o más, que son las que pueden votar, les voy a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno actual, el gobierno anterior, algunos candidatos que se está escuchando que podrían ser posibles candidatos para las próximas elecciones, algunos temas de interés, o sea, qué opino yo respecto a temas cruciales que pueden tener que ver con una ideología más liberal o una ideología más cerrada, o sea, cómo en función de una serie de temas voy a preguntar. Entonces es importante que la recolección de datos yo sepa qué preguntar, y ahí entran las variables que voy a medir, y por otro lado, a quién le voy a preguntar. Y ahí está la población objetivo que he planteado, o la muestra a la cual yo me voy a dirigir. Y entonces recolecto datos y hago un primer análisis exploratorio de esos datos, que ya en un ratito nos vamos a detener en eso. Luego puedo hacer distintos métodos, puedo aplicar distintas herramientas estadísticas para probar hipótesis, para estimar algunas medidas que no conozco, ¿sí? Entonces, todo eso me lo permite hacer tener los datos recolectados. Si yo no he recolectado los datos, no puedo hacer nada de lo que tengo en este cuadro azul, ¿sí? Entonces, con todo esto que nosotros hagamos, le vamos a poder dar una respuesta a la cuestión estadística, que repito, a la parte meramente estadística, que es lo que vamos a ver ahora, porque eso va a estar inmerso en un problema general, con otra metodología general, tal vez con una revisión de la literatura sobre el tema en cuestión. Supongamos que quisiéramos hacer un tema que tiene que ver un poco a lo que hacíamos en la encuesta, ¿no? De preguntarnos qué pasó en el 2020. ¿Qué enseñamos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos fue en el 2020? Si comparo con lo que veníamos haciendo, ¿fue buena? ¿Fue mala la experiencia? ¿Nos pudimos adaptar? Bueno, ¿qué pasó con todo eso? Eso está dentro de todo un contexto de problema que abarca una beta médica, una parte psicológica, otra parte social, otra parte económica, más esta parte educativa, ¿sí? Entonces, por ahí el problema tiene muchas aristas o muchas dimensiones, pero nosotros vemos la parte estadística, meramente estadística, que con las otras cuestiones formará parte del plan de investigación o del proyecto que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, sabiendo que debo tomar decisiones estadísticas, con esas decisiones estadísticas yo voy a poder armar mi método estadístico y voy a poder responder algunas cuestiones, podríamos decir que tenemos dos tipos de estadística o dos conjuntos de actividades un poco diferentes y parecidas, valga el juego de palabras, dentro de la estadística, que es lo que se le llama descriptiva y lo que se llama inferencia. Ustedes me pueden contar qué es cada una de ellas, en qué se diferencian, en qué se parecen tanto.
¿A qué nos referimos con tener dos enfoques o dos estadísticas? Profe, la descripción es como que es un análisis de los datos y después de información. O sea, describe los hechos, investiga, informa. Y la inferencial es una estimación de parámetros, así como el test de hipótesis tiene predicciones. Ajá. Y yo puedo, o sea, vos me estás diciendo que en la estadística inferencial voy a aplicar una metodología que no estaría explicando en cuando hago estadística descriptiva. Exacto. Bien. ¿Qué otra diferencia pueden encontrar entre una y la otra? La descriptiva es como da datos más puntuales y achica la incertidumbre. Eso es lo que yo creo que leyendo el libro, es lo que noté. Y la inferencial es como que tiene esto que da más incertidumbre, ya que no utiliza el tema de los gráficos y de los datos numéricos, quizás. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene algo más que decirme? Yo creo, profe, que la descriptiva se basa más en la recolección de los datos, el análisis, o sea, se basa en procesar los datos, organizarlos, presentarlos, y la inferencial se basa más en la estimación de los parámetros y hacer el contraste de las hipótesis. O sea, extraer conclusiones a partir de esa muestra o de esos datos ya analizados y hacer generalizaciones. Ajá. ¿Y son muy diferentes? O sea, si hago una, ¿no puedo hacer la otra? Profe, yo siento como que son complementarias. Se complementan. Como que la descriptiva sería más particular de un hecho, de un elemento, de algo, de una población, y la inferencial sería más general, pero se complementan en sí, digamos. Yo creo que primero tiene que pasar la descriptiva y después la inferencial, porque creo que la descriptiva es la que crea, o sea, la que explora esos datos, y después la inferencial hace generalizaciones y predicciones. Vamos a hacer una distinción que nos va a permitir vincular y a su vez separarlas, digamos. Nosotros podemos trabajar, aunque es un concepto que lo vamos a revisar dentro de un ratito, digamos que tiene que estar presente acá también, que es el de población y muestra. Nosotros podemos trabajar con todo un conjunto de individuos, todos los posibles para el tema de investigación que nosotros queremos hacer referencia, ¿sí? Entonces, si la población fuese todos los alumnos inscriptos en Estadística 1 en la división Caro, esa sería nuestra población. Yo a esa población le puedo hacer una estadística descriptiva, o sea, hago la recolección de los datos que me interesan, según el tema en cuestión, los puedo organizar a esos datos. Cuando digo organizarlo es tratar de poderlos resumir de alguna manera en tablas, en gráficos, calcular alguna medida, un promedio, una proporción, ¿sí? Puedo hacer toda esa estadística descriptiva. Como estoy trabajando con los datos de la población, estoy en el supuesto de que prácticamente todos, ¿sí? Sería todos han contestado, pero prácticamente todo es porque siempre hay algún caso que por algún motivo puede no contestar, lo cual no quita que nuestro estudio sea un estudio poblacional o de toda la población, ¿sí? Entonces puedo hacer toda una estadística descriptiva y analizar una serie de cuestiones. Perfecto. Pero voy a suponer que no me interesa preguntarles a los 330 y pico de estudiantes las mismas cosas y me conformo solo con ubicar 50 de esos estudiantes para preguntarles esto que me interesa saber. Es decir, mediante un método adecuado, en vez de trabajar con la población, voy a trabajar con la muestra. Y cuando trabajo con la muestra, también puedo hacer una estadística descriptiva. ¿Qué opinan? Sí, claro, porque se convertiría en una nueva población. No En sé, realidad, ¿una la muestra población? es representativa de esa población, profe. ¿Cómo?
Porque esa muestra que tomás, al ser aleatoria, representa el total de la población. Es una muestra que sea con ciertas características, que sea aleatoria, que sea representativa. También vamos a ver que hay otras muestras que no son aleatorias, no son representativas. Vamos a suponer que esta sí, es una muestra aleatoria y representativa, como ustedes dicen, de la población. Pero no es la población. Es aleatoria, es representativa, pero no es la población. No es la población de 338 estudiantes, sino que es una muestra de 50. ¿La puedo describir a la muestra? ¿Puedo hacer estadística descriptiva de la muestra? Sí. Sí. Puedo hacer porque puedo volver a hacer cálculos de algunas medidas que me interesan y puedo organizar en tablas y en gráficos las respuestas que me han dado estos 50 estudiantes, o sea que yo también puedo hacer una estadística descriptiva perfectamente de una muestra. Pero esa es la diferencia que tiene con el estudio de la población, que no se termina ahí con una estadística descriptiva, sino que al ser una muestra, como bien dicen, representativa y aleatoria, que van a ser como las dos condiciones que vamos a tener en cuenta nosotros, lo que hacemos es luego que hayamos hecho la descripción de ese conjunto de datos, podemos avanzar un paso más allá y poder hacer inferencia. Y hacer inferencia es justamente eso, tratar de estimar parámetros que no los puedo conocer porque no conozco a la población completa, o probar pruebas de hipótesis que pueda plantear porque supongo cosas porque no tengo a la población completa, ¿sí? Entonces la estadística inferencial existe o tiene sentido cuando nosotros estamos trabajando con las muestras, ¿sí? Yo puedo describir un conjunto de datos perfectamente, ya sea que los datos provengan de una población o vengan de una muestra, ¿sí? Pero si los datos provienen de una muestra, yo puedo hacer inferencia estadística o generalización estadística cuando pretenda saber cosas de esa población que no conozco, a la cual no puedo acceder a través de los datos de la muestra, ¿sí? Entonces, todo lo que es recolección y exploración de los datos es descriptiva, pero pueden ser datos de una población como pueden ser datos de una muestra. En cambio, en la estadística inferencial es cuando yo agrego estas otras cuestiones que no hago si tengo una población. ¿Tiene sentido que yo estime el valor de un promedio poblacional cuando tengo todos los datos de la población? Estimar es darle un valor aproximado, es tratar de buscarle la vuelta a algo que yo no conozco. Si yo tengo todos los datos de la población, yo conozco los parámetros, los puedo calcular perfectamente con los datos de mi población. En cambio, cuando yo trabajo con una muestra, yo no conozco esas características de mi población. Entonces las tengo que estimar o tengo que probar hipótesis con respecto a lo que creo que va a pasar o a lo que ha sucedido que me haga cambiar lo que venía pasando. Y entonces esa es la estadística inferencial. Poder, trabajando con muestras representativas y aleatorias, poder generalizar o inferir los resultados hacia una población. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Siguiendo con el ejemplo de las elecciones. ¿Puedo repetir? Siguiendo con el ejemplo de las elecciones, cuando se hace una encuesta preelectoral para saber qué dice la encuesta, vieron que se siente en la tele siempre, las encuestas dicen que tal candidato dejó de tener, digamos, una intención positiva de voto, ahora ha caído en las encuestas, etcétera, etcétera. Para hacer una encuesta de ese tipo, nunca se va a la población completa, nunca va a todos los habitantes de la ciudad, de la provincia, del país para saber eso. Se toma una muestra, por lo general se suelen tomar 400 casos o personas, y con 400 casos seleccionados de manera aleatoria y representativa de la población, podemos ya decir si el candidato a presidente va a ser del mismo partido o no va a ser del mismo partido, o va a ser Pedro, o va a ser Juan, o va a ser Susana, ¿sí? Es decir, que yo con una muestra
una muestra, puedo, y eso es la generalización, eso es inferir, sin necesidad de llegar a todos. Entonces, repito, yo puedo describir un conjunto de datos que provengan de una población o provengan de una muestra. Describirlos es esto: organizarlos, armar una tabla, ver qué dice el gráfico del comportamiento de cada variable, hacer cálculos, que en eso la unidad 2 va a trabajar solo con cálculo de medidas, y entonces voy a describir el conjunto de datos. Pero si yo trabajo además con una muestra, no además, en particular, con una muestra, voy a querer estimar o voy a querer hacer cosas, saber cosas de esa población que justamente no conozco porque he decidido, por el motivo que fuere, seleccionar una muestra, ¿sí? Entonces, de esta manera yo generalizo. Repito otra cosa, si yo tengo a toda la población, no tengo nada que inferir, porque tengo toda la información para describir ese conjunto de datos sin necesidad de estimar nada. Lo calculo, lo tengo certero, lo conozco, lo puedo conocer, si yo trabajo con toda la población. ¿Sí? Bueno, esto entonces me va a llevar a que lo defina un poco más preciso a estos tres conceptos. A qué es la población, qué es la muestra y qué es la unidad estadística. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes con esto que hemos dicho? ¿Qué sería una población? ¿Qué sería una muestra? ¿Qué es una unidad estadística? La población es el conjunto de todos los elementos o individuos que están bajo el estudio o que sean del interés del estudio o sea, de lo que estás tomando como elemento a analizar. Bien, dame un ejemplo de población. Y, por ejemplo, si querés analizar la cantidad de materias que los alumnos se llevaron en sexto año en pandemia, la población serían todas las personas a quienes vas a preguntar qué materias se llevaron en ese año. A ver, complétalo un poco más. Todas las personas que se llevaron materias en ese año. Sí. ¿Todas? No, o sea, claro, la población serían todos los elementos que vas a tomar como interés después. Sí, la definición está perfecta. O sea, la población son todos los individuos bajo estudio o los elementos que estamos investigando. Perfecto. Todos los alumnos de sexto, en el ejemplo que ella sería. ¿Cómo? Todos los alumnos de sexto, digamos, Claro. en el ejemplo Y que de ella. una misma escuela. O sea, no de toda la... Porque si queda abierto parecía que fuera el sexto año de todo el mundo. O sea, faltó como ubicarlo. Claro, podría ser, por ejemplo, en los colegios públicos, dentro de los colegios públicos o dentro de los colegios privados, como acortar, digamos, la brecha para que sea lo más conciso posible. Bien. Más que acortar la brecha, podríamos decir limitar o contextualizar, ¿sí?, a la población. Una población que se puede definir serían, como bien dijo ahí el compañero, tal vez todos los estudiantes de sexto año de todas las escuelas del mundo, o de las que tengan un nivel de secundario con un sexto año, porque en otros países el secundario es diferente y demás. No, pero nosotros no podríamos trabajar con esa población. Y entonces uno le empieza a acotar. Y pueden ser todos los alumnos de sexto año de las escuelas del país. Todos los alumnos de sexto año de las escuelas de la provincia de Córdoba. Todos los alumnos de sexto año de escuelas públicas de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Etcétera. Entonces, muy bien, la población está de alguna manera contextualizada en un espacio y algo que sí dijeron muy bien, contextualizada en un tiempo. Hablaron del 2020, hablaron del año de pandemia, porque si no, serían las materias que adeudan todos los individuos que alguna vez hicieron sexto año, ¿sí?, que puede ser en el 2020, en el 2019, en el 2018, en el 2001, etc. Entonces, en tiempo y espacio, uno contextualiza. Muy bien. ¿Y entonces qué sería una muestra? La muestra sería la parte de la población que se va a seleccionar para un análisis. Ajá, ¿y por qué? Así caprichosamente digo, voy y selecciono una muestra porque no quiero trabajar con la población.
No, Porque o sea, tenemos se ciertas selecciona limitaciones. una parte, porque por ahí, o sea, por ejemplo, hacer encuesta a toda una población requiere tiempo, costos, entonces por eso se hace una selección de una parte de esa población. Sería una parte representativa de esa población, profe. ¿Qué quiere decir la palabrita representativa? ¿Qué te parece? Que guarda las características Y de generales de la tomar un cierto población. número, ¿Sí? ¿Un cierto número? claro, es, porque por ejemplo, si, como dijo el caso de los alumnos del sexto año del 2020, si yo tomo 5 personas, no va a ser muy representativo, porque ahí no se lo materia, personas. En cambio, si de 2.000 personas tomas, no sé, el 10%, ya es más representa más la población. O sea que vos me estás diciendo que la muestra es representativa porque es un poco más grande o porque tiene más individuos. En vez de 5 que tenga un poco más, el 10% o el 20%. ¿Qué opinan? Claro. No, porque, por ejemplo, que fueran 2.000 personas, si yo tomo aunque sea la mitad, si tomo, por ejemplo, son todas mujeres, no es representativo porque el grupo está formado por mujeres y varones, por ejemplo. Claro, una encuesta para elecciones es como que tome todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Claro. En vez de la porción Tiene de- que guardar las características similares del total. ¿Cómo? ¿Perdón? Que tiene que guardar las características similares del total. Capaz no sean todos, pero van a ser hombres y mujeres, de distintos Exacto. colegios, Es decir, públicos, privados. muy bien. Como bien alguien dijo, guardar las características de la población tiene que ver con eso, de que de alguna manera la muestra tenga representado a los diferentes grupos que la constituyen, que puede ser hombres y mujeres. Si vamos a hacer una encuesta de estas electorales, voy a tener que preguntar a jóvenes, a no tan jóvenes, a adultos mayores, desde los 16 hasta los 70 años que tienen obligación de votar, por ejemplo, porque no es igual, ¿sí? Y eso está estudiado, digamos, cómo vota según el rango etario y cómo vota según si se es mujer o se es varón. Por lo tanto, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, el tamaño es otra cuestión y que la vamos a estudiar mejor en estadística 2. El tamaño tiene que ver con tener no muy pocos casos, como todos. Si yo tengo 3 o 4 casos, es muy probable que pierda representatividad, ¿sí? Que va de la mano, pero puede que tenga un varón, una mujer, uno con edad de 20 y tanto, el otro con 40, el otro con 60, y en 5 personas yo tenga a la población de alguna manera representada. Lo que pasa es que tan poca cantidad de datos, ¿sí? Tiene sus riesgos porque yo necesito, por eso hablamos de que empíricamente o en la práctica uno va a 400 para poder tener mayor diversidad en cuanto a las respuestas que uno puede obtener y de esa manera poder inferir. Entonces, la muestra es una parte o una porción de la población que debe tener sus ventajas, o sea, va a ser representativa de esa población, va a ser probabilística, ¿sí? O sea, después vamos a estudiar eso. Que sea aleatoria significa que cualquier individuo de esa población puede formar parte de esa muestra, ¿sí? Eso quiere decir con que es probabilística. Y entonces aleatoria y probabilística por ahora van a estar relacionados esos conceptos. Porque si yo digo, necesito 400, pero resulta que vivo en un barrio, y bueno, me voy a recorrer las calles del barrio, y entonces le pregunto a 400 personas de mi barrio, eso no va a ser una muestra. Primero no va a ser representativa, pero tampoco es probabilística, porque yo lo elegí a propósito, como yo quise, como me fue más cómodo, por donde tuve ganas de caminar. No me gusta aquella cuadra, por lo que fuere, bueno, no voy a esa cuadra, voy a la que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, la muestra será una porción o una parte de esa población donde yo, si tengo la representatividad y tengo esa aleatorización, sí o sí los resultados se van a poder inferir. Si la muestra es de 400 casos no seleccionados aleatoriamente, no puedo hacer inferencia. Solo puedo concluir respecto a lo descriptivo, lo que he observado en esa muestra. ¿Sí? Yo solo puedo generalizar o inferir cuando la muestra es aleatoria o representativa, ¿sí? O la muestra es probabilística. ¿Qué es que sea probabilística? Y bueno, que cada individuo de esa población
cuestión tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Si eso no sucede, entonces no es probabilística. Si yo me paro en la peatonal, ¿sí? Vamos a suponer épocas de no pandemia. Me paro en la peatonal con una encuesta sobre el uso de cosméticos. Y paro a las personas que me parece que les puedo preguntar porque tienen cara de buena, porque me van a contestar, porque esto, porque usan cosméticos, por lo que sea, esa muestra, por más que le pregunte a 2.000 personas, no va a ser aleatoria, tal vez ni sea representativa, por más que sean muchos, y entonces no me va a permitir a mí hacer inferencia o generalizar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La muestra, entonces, para poder yo hacer las inferencias, ¿tiene que ser ambas cosas, representativa y aleatoria, Sí. o puede ser una sí y la otra no? No, tiene que ser ambas cosas. De alguna manera, cuando a la misma vez. Ya vamos a ver en estadística 2 cómo sacar una muestra aleatoria y van a ver que la representatividad va de la mano. El hecho de haber aleatorizado y haber sacado cualquier individuo de cualquier grupo, por sexo, por edad, por barrio, por lo que sea, la representatividad queda metida en la aleatorización que hemos hecho, ¿sí? No es que tenemos que hacer 2 procedimientos, digamos. ¿Mm? Claro, claro, ya entendí. ¿Qué es una unidad estadística, entonces? Cada elemento individual de la población. Eso, cada individuo, cada votante, cada elemento, digamos, de nuestra base de datos, ¿sí? Pensando un poco en nuestra encuesta, yo podría considerar, ¿sí?, que la población son todos los estudiantes inscriptos en estadística 1 en la división Caro, 338 creo que son. Esa es la población. En este caso en particular, el estudio pretendió ser poblacional, porque yo se los mandé a todos para recolectar los datos. Puede haber alguno que no se enteró, no lo hizo, puede haber otro que no tuvo ganas de hacerlo, ¿sí? O que dijo, lo hago después, se pasó el tiempo, lo que fuere, y quedó un grupo un poco menor. Pero el estudio pretendió ser un estudio poblacional. Para que el estudio sea muestral, yo debí seleccionar con mi lista, ¿sí?, de los 338, con algún método, algunos aleatoriamente, como estos hombrecitos de rojo. Y entonces elegir 50, 20, 30, 100. ¿Sí? No tiene sentido de un total de 300 tomar una muestra de 250. ¿Sí? Porque es prácticamente tan grande como la población. El objetivo de la muestra es abordar una parte de esa población, porque justamente tal vez la población a veces es infinita y uno no puede acceder, otras veces tan grande que es costosísimo, y entonces selecciono la muestra. En este caso en particular, nuestra encuesta iba dirigida a toda la población. De esa población respondieron 189. Ese va a ser entonces el total de unidades estadísticas. Cada uno de ustedes que respondió la encuesta es una unidad estadística, ¿sí? Unidad es 1 y estadística es porque es a la que le fue dirigido el cuestionario y es el que va a proporcionar datos, ¿sí?, a la hora del análisis de eso. Profe, no entendí la diferencia, porque yo cuando había hecho, o sea, cuando había abordado la materia, pensé que la unidad estadística estaba dada por la población, no por las personas que respondieron realmente. O sea, independientemente si habían respondido o no, para mí era una unidad estadística. No, porque la unidad estadística es quien te brinda la información para que vos lo analices. O sea, vos en la población tenés la cantidad de casos. En la muestra tenés una cantidad menor que sacaste de esa población. Pero la unidad estadística, de alguna manera, es cada uno de los individuos a los cuales vos le vas a pedir la información. Algunos la separan en unidad estadística y unidad de reglamento, y entonces por ahí podés decir, cada uno de estos es una unidad estadística en cuanto a que es potencialmente quién te puede responder, ¿sí? Y luego
tenés quien te brinda efectivamente la información. Pero nosotros podemos considerar a la unidad estadística como un individuo de la población, si mi estudio es poblacional, o un individuo de la muestra, si mi estudio es muestral, como aquel individuo que proporciona la información para mi estudio o mi análisis. Perfecto, profe, ahora sí. Gracias. ¿Qué me pueden decir de qué es un parámetro y qué es un estadístico? Ahora que sabemos qué es una población, qué es una muestra. ¿Es lo mismo un parámetro que un estadístico? No, porque el parámetro, la población, en cambio el estadístico puede ser sacado de una muestra, digamos. Y tienen, o sea, esa es la diferencia, que el parámetro es de una población y el estadístico es de una muestra. Si yo digo, por ejemplo, quiero saber el promedio de notas que tienen los estudiantes que están cursando Estadística 1 en esta división, el promedio de notas de las materias que han aprobado. ¿Es un parámetro o un estadístico? Un estadístico, porque es solamente de los chicos que están cursando ahora con usted. Ajá. ¿Qué opinan? Pero, profe, ahí también no puso un parámetro porque está delimitando diciendo que son los chicos que cursaron con usted. Está buscando quiénes aprobar, no me acuerdo cómo fue bien la pregunta. No es muy específico. Establece un Bien, parámetro sí, y el resultado nos va a dar, o sea, la respuesta sería un estadístico, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien estaba hablando también en paralelo? ¿Alguien estaba diciendo otra cosa? No, era eso. Primero no habría que definir cuál es la población, o sea, para saber si utilizar parámetro o estadístico. Exactamente. Primero yo me contextualizo si tengo una población o una muestra. Entonces está bien todo lo que han dicho. Si la población son los estudiantes de Estadística 1 en esta división, ¿sí? Esa es mi población. Si esa es mi población, entonces yo conozco la información de todos ustedes, voy al Guaraní y tengo las notas que han sacado en todos los exámenes. Es más, el Guaraní seguro que tiene hasta el promedio, y entonces yo puedo calcular de todo este grupo, de toda esta población, el promedio de, llamémosle rendimiento académico, para ponerle un nombre, para saber el promedio de todas las materias aprobadas que tenga, por ejemplo. Aprobadas o reprobadas también, o solo aprobadas, depende. Ese es un parámetro. Es fijo, es constante, es único, porque los alumnos están bien identificados y cada alumno tiene su actuación académica, tiene su nota, yo puedo calcular entonces el rendimiento de cada estudiante, por ende, luego hacer un rendimiento o calcular un rendimiento promedio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Este es un parámetro. Es una medida cualquiera, en este caso un promedio, pero puede ser una proporción, puede ser una varianza, que ya vamos a ver de qué se trata, o cualquier otra medida que yo calcule de los datos de una población. En cambio, el estadístico, de esa misma medida, o sea, puede volver a ser el promedio, puede volver a ser una proporción, pero en vez de calcularla sobre todos los datos de mi población, los voy a calcular sobre los datos de mi muestra. Por lo tanto, como yo tomé una muestra, vamos a suponer de 50 estudiantes, del total de 338, voy a obtener un promedio de rendimiento para esos 50, ¿sí? Pero si yo se me da la gana el otro día de tomar otra muestra de 50, que seguramente va a ser diferente a la primera, porque selecciono aleatoriamente y demás, voy a tener tal vez otro promedio de rendimiento. Entonces, según cuál sea la muestra, yo voy a tener distintos rendimientos promedio. A veces va a coincidir, va a ser chiquita la diferencia, pero en otros casos puede que justo haya un alumno que ha venido sacando todo 10, o ha venido un alumno que ha aprobado pocas materias y con baja nota, y entonces yo ahí voy a poder tener diferentes rendimientos que se van a alejar unos del otro, ¿sí? Entonces, sí. Acá no sería tan representativa la muestra. No, la muestra es
representativa, yo la he sacado representativa y aleatoria. Lo que pasa es que si el estudiante que saca todo 10 quedó en mi muestra, ¿por qué lo voy a eliminar? Aunque sea el único, o pocos. Está en la población. Yo lo que quiero explicar con esto, lo que les quiero explicar con esto, es que cada muestra posible que yo pueda seleccionar y que también las puedo calcular a todas las muestras posibles, me va a generar un promedio que hasta puede ser diferente, o muy diferente, o poco diferente, o igual de una muestra a la otra, pero distintos valores. A diferencia del parámetro. El parámetro dijimos que es único, es uno solo, es constante, porque tengo todos los individuos identificados y cada uno de ellos con su rendimiento, y entonces único. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, porque parámetro y estadístico son medidas. Las medidas son las mismas, nada más que cuando yo calculo medidas de una población, se llaman parámetros, son fijos, son constantes. En cambio, cuando yo calculo medidas de los datos de una muestra, de esa muestra en particular, se llama estadístico. Y no es constante, porque si tomo otra muestra, el estadístico que calcule puede ser distinto a este otro. Y el hecho de que haya distintos promedios o haya cierta variabilidad en los promedios, los hace variables, no constantes. ¿Sí? Entonces, estas son medidas, ¿sí? Resumen las dos, así se les llama al promedio, a la proporción, medidas resumen, pero en un caso describe características poblacionales, en otro caso describe características de la muestra, ¿sí? Cuando es de la población, se le dice que es fijo, que es conocido, ¿sí? Y cuando es de una muestra, es porque lo poblacional no lo conozco, y entonces yo voy a usar esa información de la muestra para inferir. Y ahí volvemos a hablar de la estimación del parámetro. Como no lo conozco, porque no tengo datos de la población, la muestra me va a permitir, calculando medidas, que yo pueda, ¿sí?, estimar ese parámetro, conocer algo de ese parámetro y generalizar respecto a la población de donde saqué la muestra, esto que obtuve a través de la muestra. Profe, le hago una consulta entonces. Supongamos que en el estadístico a mí la medida que me da respecto a la población sería muy diferente. O sea, de la muestra que yo obtuve, en el caso que de usted, poniéndolo en el otro extremo, toda mi muestra tiene un promedio, no sé, de 4, y me da que el estadístico es 4, y el resto de las personas que no entraron en mi muestra tendrían promedio más alto, suponiendo que mi parámetro sería... fuera un 9, ponerle en las notas, y mi estadístico me da 4. O sea, yo si voy a inferir a partir de eso, podría decir, los alumnos están teniendo un rendimiento bajo, y no es así. O sea, porque solamente en mi muestra entró... O sea, no es representativo, no sé si se entiende. ¿Cómo es en ese caso? Lo que pasa es que cuando uno calcula una muestra y la hace representativa y aleatoria, en la práctica y en la realidad uno va a encontrar una media muestral o un promedio muestral medio parecido al parámetro poblacional. ¿Se va a alejar un poquito? Sí, se puede alejar un poquito, o depende de la cantidad de personas de la muestra. Pero uno elige un número, vamos a los números que tenemos. 300 en la población, 50 digo en la muestra, el rendimiento promedio es muy probable que sea parecido. Si es un poquito más alto el de la muestra, es porque a lo mejor en la muestra hay 2 estudiantes con notas muy altas, que en la población son los 2 estudiantes que han quedado en la muestra. Vamos a suponer que en la población existen esos 2, o 3 o 4 y nada más, y la proporción de estudiantes tan buenos en cuanto a nota, obvio que en la muestra es más alto que en la población, porque 4 en 300 no es lo mismo que 2 en 50, ¿sí? Entonces no vas a encontrar esas diferencias de 4 a 9. No vas a tener en tu población un promedio de 9 y en tu muestra un promedio de 4, no. Muy probable que en tu población vos tengas un promedio de 4 o 5 y tu muestra esté por ahí o un poquito más o un poquito menos, depende de cuántos individuos con más bajo nivel o más alto nivel hayan ido a formar parte de la muestra, pero no le ha quitado ni probabilidad, ni aleatoriedad, ni representatividad, ¿sí? O sea, no es decir, porque tengo un alumno que sacó 10, yo voy a tener
un rendimiento en mi muestra cercano al 10 porque está ese alumno, no, porque son 50. ¿Sí? Lo podrá hacer subir un poquito al promedio si está él, tal vez un poquito más que en la población, ¿sí? Pero es un poco más. La diferencia fundamental es que el parámetro es fijo, es constante, y que el estadístico, que es variable, que va a estar alrededor del valor del parámetro en la práctica, ¿sí? Porque la muestra es representativa y aleatoria, no va a tener esa diferencia abismal. Va a ser un poquito más alto, va a ser un poquito más bajo, va a ser igual, muy similar. No voy a tener estas diferencias de 4 a 9, ¿se entiende? Porque la muestra es aleatoria y representativa de esa población. Claro, pero al ser aleatoria, o sea, si es 100% aleatoria, ¿no corro el riesgo de quedar en un extremo? Y salvo, no, porque vos tendrías, para que tener esa diferencia que vos me decís, en los 50 alumnos tendríamos que tener la mayoría con notas 9 y 10. Si la mayoría de esos 50 tiene notas 9 y 10, es porque la mayoría de la población tiene 9 y 10. Si no, ¿cómo aleatoriamente voy a tener tantos de esas características? Si la mayoría de los alumnos de mi población tienen un promedio aproximado de 4, con alguno que tenga un promedio mucho más bajo que 4, o alguno que tenga un promedio muy alto, en la muestra voy a tener la misma representatividad de alguna manera, o sea, voy a tener la mayoría con 4, y puede haber caído alguno muy bajo y alguno muy alto. Entonces, cuando calcule el promedio, va a ser parecido. El tema es que no es constante. Si saco al otro día una muestra distinta, van a aparecer estas características igual, pero con valores de rendimiento distintos, y a lo mejor me dio 4,5 de la primera muestra, me da 4,10 en la segunda muestra. Y al tercer día se me ocurrió sacar otro, y a lo mejor en esa me dio 5. O sea, me va a dar similar al parámetro. ¿Pero por qué digo que me va a dar similar al parámetro? Porque yo estoy diciéndoles en el ejemplo que conozco los datos de la población y sé el parámetro. En la vida real, yo no conozco la población, no conozco el parámetro. Entonces, cuando yo calculo el estadístico de 4, y es una muestra representativa de alguna manera, ¿sí? Puedo decir, el rendimiento está alrededor de 4. En la población el comportamiento va a ser medio parecido, con alguna pequeña diferencia, pero parecido al fin. ¿Se entiende lo que quiero decir? El comportamiento de la muestra es similar al comportamiento de la población por el tipo de muestreo que estamos realizando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. En nuestra encuesta, por ejemplo, ¿qué ejemplos me podrían decir ustedes en esta encuesta que respondieron de un parámetro y de un estadístico? ¿Se acuerdan los datos que se pedían? Les pedía la edad, les pedía el sexo, les pedía algunas cuestiones de evaluación de la virtualidad, si tenían computadora, cómo era la conexión. Puede ser que, a ver, cuando dice lo de la conexión es un estadístico porque ya es como una parte de los que tienen computadora o acceso a internet. Acordémonos que el parámetro y el estadístico son medidas. Entonces, ¿qué medidas yo podría calcular con la info de la encuesta? Con alguna de las variables. La mayoría ¿El eran promedio de parámetros. la nota de matemática 1 y matemática 2? ¿La nota? Sí, en una de las preguntas preguntaba qué nota habías tenido en matemática 1 y 2. A partir de eso no puedo sacar una medida calculada, digamos, una medida resumen de la muestra obteniendo un estadístico. Sí. Puedo sacar un promedio de notas de estadística, de matemática 1, un promedio de notas de mate 2. ¿Sí? También puedo sacar el promedio de edad de los que están cursando en este semestre, en esta división. El promedio es como la medida más conocida por ustedes, ¿sí? Si estoy considerando que hemos hecho un estudio poblacional, digamos, voy a hablar de parámetros. En este caso en particular, el objetivo fue un estudio poblacional. Uno podría decir que como ha contestado bastante gente, muchos,
Porque de estos 330, nosotros sabemos que hay un grupo que no actúa, ¿sí? Que no se presenta a los parciales, que se inscribió, pero que después por algún motivo no cursa. Entonces suele suceder que hay unos 80, más o menos, 100, que después no actúan. Entonces el grupo queda reducido a 200, 200 y un poquito más. Entonces estos 200 y un poquito más, si han contestado la encuesta, estos 200, estamos prácticamente en casi todos, por decirlo de alguna manera, de los estudiantes que van a tener alguna actuación académica. Entonces, es un estudio poblacional y esas medidas van a ser consideradas parámetros. Ahora, si nosotros seleccionamos la muestra de estos 189 del total de 338, que no fue el caso, pero supongamos, yo voy a tener una muestra. Y si tengo una muestra, ese promedio de la nota de Mate 1, de la nota de Mate 2 o de la edad va a ser un estadístico, porque he calculado la misma medida, pero con observaciones de una muestra y no con las observaciones de una población. ¿Sí? Entonces, eso, sí. Disculpe, entonces un parámetro, por ejemplo, podría ser que a todos los que usted le envió el mail, entonces se puede entender que algún tipo de acceso a la tecnología tienen. Ese podría ser un parámetro que no se está estudiando y aunque no todos hayan respondido, si tienen mail es que algún tipo de acceso tienen, entonces el celular, su computadora u otra computadora disponible en otro sitio, pero de alguna forma por algo tienen mail. El parámetro es una medida, o sea, completando lo que vos estás diciendo, yo te diría que el parámetro, si es una medida, podría ser la proporción de estudiantes que tengan alguno de estos elementos, o la proporción de estudiantes con buena conexión, claro. o la proporción de estudiantes que prefieren la modalidad virtual. ¿Sí? Entonces eso que vos me decís de por lo menos, o casi todos, o muchos, tienen tal aparato, tal tipo de recurso, bueno, pero respecto del total ya se transformó en una proporción. Una proporción es un cálculo, ¿sí? Es como de sumar todos aquellos que tienen el aparato respecto al total de individuos a los cuales les hicimos la pregunta. Y entonces tal vez el 80% tiene computadora de escritorio, notebook para tener clases virtuales. ¿Se entiende? Sí. Pero es un parámetro estadístico, una medida. Por ahora nosotros no la conocemos. Sabemos el promedio o una proporción. Después la unidad 2 vamos a ver por lo menos 10 o 15 medidas más, ¿sí? Que permiten resumir el conjunto de datos. Entonces, esas medidas, si vienen de una población, son parámetros. Si se calculan con los datos de una muestra, se llaman estadísticos. Aunque sea la misma medida en cuanto al mismo nombre y la misma fórmula de cálculo. ¿Cómo calculan un promedio ustedes? ¿Saben calcular un promedio? Sumas todas las notas y las dividís por la cantidad de notas. Claro, ese es un promedio de notas, pero un promedio de lo que sea se hace con esa metodología. Sumo los valores y los divido por el total de esos valores. Si un promedio de 12 valores, sumo los 12 valores y divido 2, es el promedio. Bueno, es el mismo promedio, calculado igual, nada más que en un caso tengo una población y en el otro tengo una muestra. Pero, profe, si yo no siempre tengo acceso a los datos de la población, no puedo tener parámetros siempre. No, por eso los parámetros habitualmente son desconocidos. Habitualmente hay que estimarlos. Y para eso hay toda una teoría del muestreo, que nosotros la vamos a ver en la unidad 6, que me permite que todo lo que yo obtengo de la muestra sea bueno y suficiente para que yo pueda estimar o decir cosas de esos parámetros que no los conozco como tales. Y en estadística 2, toda estadística 2 es inferencia estadística. ¿Sí? Trabajamos todo el tiempo con muestras. Acá estamos viendo los conceptos previos, ¿sí? Lo que es cada cosa por ahora. ¿Se entiende? Profe, entonces en la encuesta que hiciste no aparecen los que no son parámetros. Me olvidé el nombre. Estadísticos. Sí, estadísticos no aparecen.
Si yo considero que estos 189 son prácticamente todos los individuos de mi población, primero porque contestaron muchos, segundo porque sé que hay un grupo que no tiene actuación, por lo tanto ese grupo no va a contestar la encuesta porque es como que se inscribe y no actúa, o sea, después por algún motivo no puede hacer la actividad académica, y eso es una constante en todas las cátedras. Entonces, puedo considerar que es un estudio poblacional. Entonces, partiendo de la base de que esa es mi población de estudiantes, yo voy a calcular parámetros, y en este caso los voy a conocer a todos. En la vida real, eso no tomar de la población una muestra. De esa misma encuesta que estamos considerando, ¿podríamos tomar de la población una muestra y a esa muestra sacarle sus estadísticos? Sí, yo podría tomar una muestra de 50 y sacarle las mismas medidas y serían estadísticos. Exacto. ¿Sí? Para que una muestra sea representativa y demás, yo tendría que seleccionar a los 50, eso lo vamos a ver después más adelante, seleccionar 50 y mandarles un mail a esos 50. ¿Sí? No puedo decir a los 50 que tengan ganas que lo hagan, porque yo no sé si los que tienen ganas son los que más estudian, los que llevan al día la materia, los que no adeudan materias de otro semestre, ¿sí? No sé. Es como tenerlos a todos sentados en el anfiteatro H. Vamos a suponer que estamos todos sentados en el aula. Y yo diga, bueno, a ver, las 3 primeras filas. Tomo una muestra de las 3 primeras filas. No es representativa, porque yo qué sé quiénes se sientan en las 3 primeras filas. Los que se distraen más, los que no ven el pizarrón. Yo me sentaría en la primera fila porque no veo bien. Entonces, ¿quiénes se sientan en la primera fila? ¿Estamos? Entonces, el muestreo, para que sea representativo y aleatorio, implica una metodología de selección, que no lo vamos a estudiar por ahora, ¿sí? Que nos quede claro que toda una población, cuyas medidas se llaman parámetros, una muestra representativa y aleatoria, un conjunto más pequeño de individuos, cuyas medidas se llaman estadísticos. Si hasta ahí estamos bien, estamos de 10. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué analizamos en cada individuo? ¿Qué analicé yo de cada uno de ustedes en esa encuesta? Distintas variables. Muy bien, variables. Fíjense que cada una de esas preguntas que yo les hice a ustedes es algo que a mí me interesaba saber, ¿sí? Podríamos decir que eso es como una característica de interés. Ustedes respondían. Esa respuesta que ustedes hacían, para mí era un dato. Entonces, cuando el cuestionario decía edad y ustedes ponían 19, ese 19 para mí es un dato. Y otro contestó 20, y otro también contestó 19, y otro contestó 25, y bueno, esas edades son para mí datos. Y en ese caso, esos datos fueron números. Pero también alguno eligió si era varón o si era mujer, o si tenía otro género, y hizo un tilde. Entonces, si contestó que era mujer, ese es un dato, nada más que no está representado con un número, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que esas características de interés, que también llamamos variables, es lo que nosotros queremos saber y que va variando de unidad estadística a otro, porque no todos tienen la misma edad, obviamente, no todos tienen el mismo sexo, no todos tienen la misma opinión, o la misma percepción, o la misma nota en alguna materia anterior. Por lo tanto, eso va variando. Y la respuesta que ustedes me han dado, hoy ahí escribí mal interés, a la característica de interés, esa respuesta es dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificarían ustedes a la variable sexo? Cualitativa. Cuando una variable se contesta con una categoría o con un atributo, decimos que esa variable es cualitativa o categórica o atributo. Cuando la variable se contesta con un número, por ejemplo, cantidad de materias aprobadas, ¿qué tipo de variable es? Discreta. Cuantitativa. ¿Es numérica o cuantitativa? Y a su vez, las numéricas o cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. ¿Por qué esta sería discreta? Porque se puede contar. Porque surge de un proceso de conteo. Porque se puede contar y porque se representa con números naturales o con números enteros, ¿sí? O sea, 2 camisas, 4 vasos, ¿sí? 3 autos, 2 hijos, etcétera. Esos son entonces ejemplos de conteo. ¿Y la edad? ¿Qué me dicen de la edad?
Continua. ¿Y por qué continua? Si yo les pregunté la edad a ustedes y todos me pusieron 19, 20, 21, 28 y yo tenía, por ejemplo, 30 estudiantes con 19 años. ¿No tienen todos la misma edad? Sí, pero surge de una medición de unidad de tiempo, digamos. Ujú. Exacto, esos 30 estudiantes, vamos a suponer que eran 30, que contestaron 19 años, tienen la misma edad en años cumplidos, pero no tienen la misma edad, porque para que tengan la misma edad tendrían que haber nacido todo el mismo día, en la misma hora, el mismo minuto, el mismo segundo, cosa que es totalmente improbable. Por lo tanto, la edad, todo lo que tenga que ver con el tiempo, todo lo que tenga que ver con unidades de medición, ¿sí? Litros, todo lo que es capacidad, volumen, longitud, todo lo que tiene que ver con el dinero es continuo, ¿sí? Entonces, por más que yo responda en años cumplidos, la edad es continua, porque en su origen es continua. Que yo después la redondee para que sea más fácil mi trabajo, lo mismo los sueldos. Alguien gana 50.320,12 centavos. ¿Sí? Ese es el verdadero valor que tiene, y por eso es continua. Por más que yo lo redondee, le quite los decimales, ¿sí? O redondee los últimos dígitos, y diga, bueno, esta persona gana 50.000. Por más que yo haga algún tipo de transformación de ese tipo, no dejó de ser continua en su esencia o en su origen, sino que nosotros le hemos hecho algún cambio, alguna transformación para el análisis. Eso también se hace con las numéricas. Si yo les pregunto la edad y tengo gente de 19, de 20, de 21, de 22, de 23, de 24, y después tengo de 30, de 31 y de 32, por ejemplo, para no tener que representar eso en una tabla con un montonazo de renglones, yo puedo agrupar y decir, bueno, menores de 20 años, o de 18 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, mayores de 30. Lo que hice ahí fue hacer 4 intervalitos o 4 categorías para tener la información mostrada de una manera más amigable, digamos. Pero no es porque la edad ahora es un atributo, o pasó a ser categórica o cualitativa. La edad sigue siendo numérica o cuantitativa continua, sino que para algún tipo de procesamiento o de mostrar una tabla o lo que fuera, nosotros decidimos agrupar. ¿Se entiende? Pero la variable en su esencia es única. Y eso tener cuidado, porque por ahí yo he estado en la selección de videos y demás, he encontrado muchos videos que hablan de que la edad, como se contesta en años cumplidos, es discreta. Y no es así. Eso es un error. Es continua. Que uno conteste con años cumplidos es como un uso de una costumbre que uno tiene y que para el análisis está bien. O sea, no necesitamos saber la cantidad de años, meses y días que tiene una persona para analizar la edad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos distintas variables en nuestra encuesta. Voy a suponer que tengo mi encuesta por acá. ¿Ustedes la ven a la encuesta? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, en esta encuesta que yo les hice a ustedes, en la parte de las preguntas, tenemos algunas de las variables que hemos visto. Entonces voy a suponer, voy a elegir algunas de las del final. Por ejemplo, esta que tengo acá. ¿Qué dispositivo utilizas con mayor intensidad o frecuencia para el cursado virtual? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de variable es? Categórica. Categórica. O categórica, bien. ¿Qué pasa con esta que dice acá? ¿Cuánto tiempo en horas dedicaste cada día en promedio a estudiar en la modalidad virtual? Numérica. Numérica continua. Numérica y continua, porque es tiempo, porque es hora. Por ahora no vamos a ver los gráficos, simplemente estoy tomando las preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, acá? Mi conexión es suficiente, mi conexión a internet es lo suficientemente buena para aprender en línea de manera efectiva. Categórica. Con una escala de 1 al 7. Cualitativa. Categórica. Es una especie de variable categórica porque se supone que el 1 es malo, el 7 así
lista definida, muy bueno, y entonces contestar un 1, un 2, un 3, que parece contestar un número, uno está contestando una categoría, entonces muy bien que es categórica. Ese tipo de preguntas son las que muchas veces se llaman a escala Likert, ¿sí? Porque va poniendo una escala de tipo ordinal, va desde muy malo a muy bueno, o al revés, desde muy bueno a muy malo, depende cómo esté definida, y entonces va siguiendo un orden, ¿sí? Esa escala, ¿sí? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo recolectamos los datos? ¿Sí? Y acá vamos a distinguir algo que les suele costar en el sentido de qué tipo de estudio uno puede hacer para recolectar los datos, ¿no? Y acá tener cuidado en algunas cuestiones. Por un lado, cuando uno habla de estudios, me lo preguntaban en algún foro, de estudios exploratorios o estudios descriptivos. Exploratorios y descriptivos son a veces términos que uno usa de manera indistinta. Sin embargo, para los tipos de estudio, los estudios exploratorios tienen que ver con mirar de alguna manera o estudiar de manera discrecional. Eso quiere decir donde yo elijo a quién le quiero preguntar. O elijo un grupo de personas y los observo cómo se comportan, o elijo 2 o 3, por ejemplo, personas que sé que saben del tema y les hago una entrevista, ¿sí? O bien hago una encuesta a un grupo, pero que yo elijo quiénes. O sea, el estudio exploratorio tiene como ese primer objetivo, uno explorar qué se sabe de este tema. ¿Qué se piensa sobre estas cuestiones? Entonces tomo un grupo y le pregunto como para explorar qué pasa, pero acá no hay nada aleatorio, no he seleccionado una muestra, no, he seleccionado un grupo que yo he decidido cuál. En cambio, cuando los estudios son descriptivos, confirmatorios, es cuando yo decido trabajar con una población, si esta no es muy grande y puedo acceder a ella, o bien con la muestra seleccionada de manera aleatoria y representativa de esa población. Y cuando hago esa selección, pienso en alguna de estas dos técnicas, ¿sí? El experimento, que más de las ciencias naturales, es crear un experimento controlado, también se puede hacer en las ciencias sociales, aunque es menos común, pero un experimento controlado es cuando el investigador pone condiciones. Vamos a pensar en el ejemplo típico de recursos humanos, donde en una oficina trabajan varias personas y se les pone música, se les da algo que los motive, y se analiza o se estudia el rendimiento, el trato entre ellos, las cosas, la productividad, digamos, de alguna manera, donde hubo ciertas condiciones que impusimos a esos empleados trabajando en esa oficina. Eso sería un experimento, ¿sí? Nosotros lo establecemos, nosotros lo fijamos. O bien, que es lo más común en las ciencias sociales, que yo hago una encuesta. Entonces, que haga un relevamiento muestral. Si yo hago un relevamiento muestral, lo que estoy diciendo es, selecciono la muestra como corresponde, como hice el cuestionario yo a toda la población, o selecciono una muestra y hago preguntas. Hago un relevamiento, digamos, por lo general son muestrales, porque en las ciencias sociales a veces es muy difícil acceder a todos los docentes si quiero hacer un estudio con ellos, a todos los estudiantes si quiero hacer un estudio con los estudiantes, a todos los que consumen detergente, ¿sí? Si quienes consumen detergente viven en casas o en departamentos, en la ciudad, en los barrios, dónde viven, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son adultos, o sea, ¿quiénes? Entonces uno, por lo general, selecciona una muestra y hace el relevamiento. Entonces, por ahí, según el objetivo que uno va a tener, según lo que pretende estudiar, si tiene acceso o no a la población, si trabajando con la muestra pretende hacer inferencia, ¿sí? Acá en un estudio exploratorio no puedo hacer inferencia, ¿sí? Simplemente estoy sabiendo algo más del tema. Por ejemplo, se aprobó la ley del aborto. Bueno, a ver, ¿qué pensaba la gente? ¿La gente sabía exactamente lo que la ley del aborto dice? Y entonces, al aceptar la ley, ¿aceptamos todo o algunas partes y otras no? Bueno, a ver, hago un estudio exploratorio como para ver algunas de esas cosas antes de pensar en un estudio más formal, probabilístico, en ese sentido. ¿Sacamos bien? Sí, sí, profe.
¿Cómo recolectamos los datos de una manera fácil? Eso la herramienta que yo usé, que ustedes la deben conocer, está en Google y pueden hacer ustedes sus propios cuestionarios, ¿sí? En eso no hay problema. ¿Cómo presentamos los datos? No los interrogo mucho ahora para poder terminar cerca de las 5 con estos principales conceptos, ¿sí? Primero porque se nos ha hecho larga, segundo porque yo también tengo otra clase a las 5, entonces no les voy a preguntar estas últimas preguntas, les vamos a hablar de los conceptos particularmente de cada una de estas cosas, ¿sí? Yo puedo presentar los datos a través de tablas o a través de gráficos. Las tablas y los gráficos son como la misma cosa, pero con distintos formatos. Yo puedo en un informe poner solo tablas y no poner gráficos, poner solo gráficos y no poner tablas, o poner tabla y gráfico, aunque quede un poco redundante. ¿Sí? La ventaja del gráfico es la visualización, ¿no? Que uno en un gráfico ve colores, ve la distribución del comportamiento de las variables de determinada manera. Mientras que en las tablas, lo ve en ese formato tabla, pero en los dos casos lo que uno muestra son distintos valores de la variable o categorías de la variable con sus correspondientes frecuencias, ¿sí? Y acá introducimos un concepto nuevo que es la frecuencia, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes que es una frecuencia? ¿Saben lo que es una frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite la variable en la población, o en la muestra, no sé. Sí, esa es una frecuencia absoluta, o sea, cantidad de veces que se repite, proporción de veces que se repite, porcentaje de veces que se repite, y entonces tengo frecuencia absoluta, frecuencias relativas, ¿sí? Frecuencias relativas en porcentaje, ¿sí? Son distintos nombres según qué es lo que yo estoy contando. Si estoy contando la cantidad de veces, le voy a llamar frecuencia absoluta. Si estoy contando la proporción, ¿sí? De veces que se repite una variable o una categoría, es una frecuencia relativa. Por ejemplo, en la encuesta que yo les hice un corte al día de ayer, donde habían contestado 149, entonces procesé hasta ahí, y hasta ese momento 100 fueron mujeres, 49 varones contestaron. Dicho con otras palabras, el 67% del grupo que respondió eran mujeres, el 33% del grupo que respondió son varones, ¿sí? Entonces, cada una de las categorías tiene una frecuencia. Esto es una tabla de distribución de frecuencias. Tiene este formato que tal vez no es exacto a como está en el material, porque este es el formato de Infostat, como saca las tablas. Después, ¿dónde resides actualmente? Y resido en la ciudad de Córdoba, 97 de los estudiantes, 65%. En el interior de Córdoba, 37 estudiantes, el 25%. En otras provincias, 15 estudiantes, que son el 10%. ¿Sí? De esa manera yo puedo interpretar y ver la información que tengo en una tabla. ¿Con quién vivo? Había estas categorías y había una categoría otros. En esa categoría otros, alguien contestó con mi hijo, entonces yo lo agregué con mi familia, bajo el supuesto de que el hijo ya es nuestra familia. Otro contestó con mi abuela, con un hermano y con una hermana. Yo entiendo que no son las familias completas, pero son miembros de una familia, o al menos hay una relación de familia, y los subí acá. No eran muchos, eran 4 o 5, pero me quedaba una tabla un poco más pequeña en cuanto a cantidad de categorías, donde no le quitaba la preponderancia a vivir con algún familiar, donde el 83% de ustedes vive con algún familiar o con familiares, ¿sí? Un 3% solo con su pareja, un 5% solamente con amigos, y hay un 9% que viven solos, ¿sí? Entonces yo puedo, en función de las respuestas, ¿sí?, ir agrupando y armando las tablas. Y puedo también hacerles un gráfico si no quiero hacer tablas. Y entonces el gráfico que puedo hacer, por ejemplo, para variables de tipo categóricas, como son esas, son los gráficos circulares. También puedo hacer barras, pero Infostat
es un poco más complicado hacer las barras, las va a hacer para variables numéricas con alguna cosita ahí que hay que hacer, por lo tanto, solamente le vamos a poder pedir, y con eso es suficiente, que nos haga estos gráficos de torta, donde tengo lo mismo que la tabla, fíjense, 67% eran mujeres y 33% eran varones. Solo el 9%, con pareja el 3%, con amigos, ¿sí? Todas las categorías que puedo tener ahí. ¿Sí? Acá hay alguna que ha quedado, alguna categoría tal vez que ha quedado tapada, que debe haber sido el, con amigos, no, están. Ahí están las 4 categorías, son 4, perdón. Acá lo mismo de dónde viven, ¿sí? Donde visualmente uno se da cuenta qué porción es la más grande y entonces puede tal vez de una lectura más rápida decir qué sucedió en ese sentido. O sea, una vez que recolectamos los datos, que es la primera etapa de nuestro método estadístico, viene la etapa de organizarlos, viene la etapa de mirarlos un poquito y de resumirlos a través de tablas o de gráficos. Todavía no hemos hecho ningún cálculo, solamente ver cuánto hemos contado, cuántos valores, cuántas categorías tiene. ¿Cuántas materias aprobadas tenía hasta el momento, incluyendo el ciclo de nivelación? Era una de las preguntas que es numérica y es discreta, porque las materias se aprueban de manera completa, ¿no? Y fíjense lo que pasó acá con las respuestas que dieron. Tenemos 5 materias aprobadas, un alumno, 6 materias aprobadas, hay 5 alumnos, 7, 12, 8, 24, etc. 15 materias aprobadas y 3 alumnos con 15 materias aprobadas. Pero como contestó un estudiante que tiene 22 materias aprobadas, eso generó todas estas líneas, que yo las pinté en rojo, que no hay estudiantes, ¿sí? Porque como es discreta, desde el mínimo valor hasta el máximo que pueda asumir, los pone uno al lado del otro, uno abajo del otro, ¿ven? Pero no hay nadie que tenga 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, ¿qué pasa con este 22? Y este 22 es un valor de lo que en estadística se llama atípico. Y es atípico porque es un único valor que se aleja mucho de casi todos los otros. Hay 7 materias de diferencia con aquel que tuvo una mayor cantidad de materias aprobadas. Y ustedes tal vez en su cabeza están haciendo la cuenta y dicen, ¿pero cómo? 3 materias del ciclo de nivelación, 7 materias de primer año, estamos cursando segundo año, puede haber algún recursante, tener 22 materias es como que tiene muchas materias aprobadas. Pueden suceder 2 cosas, o 3. Una, que se haya equivocado y haya puesto un número que no corresponde. Otra es que sea un alumno de otra facultad que ha venido con equivalencias y con pase y entonces le han reconocido tantas materias por tenerlas aprobado, que es verdad que tiene 22 materias aprobadas, pero estadística 1 la tiene que hacer. Otra posibilidad que podría ser es que, bueno, haya avanzado en las materias de otras áreas, no en las matemáticas, ¿sí? Y entonces haya ido aprobando materias de tercer año, por ejemplo, o alguna tal vez de cuarto, en otras, en contabilidad, en otra de las áreas que por la correlatividad no tienen esta limitación, y entonces contestó 22 materias. Estos elementos que se alejan, o estos atípicos que podemos tener en cualquier conjunto de datos, ¿no? Yo puedo estar relevando el sueldo de las personas, y todas están en determinado valor, pero resulta entre 50, 60, 80, 100, 120, y aparece una persona que gana 2 millones de pesos. Esa persona que gana 2 millones de pesos, o se equivocó en la cantidad de ceros que le puso, o realmente gana 2 millones de pesos por la actividad que tiene. Entonces, después vamos a ver qué hacemos con esos valores. Si es un error, lo podemos corregir, y si no es un error, podemos justificar no tenerlo en cuenta, porque vemos que distorsionaría el promedio. Imagínense sumar el sueldo entre 50 y 100 mil pesos con uno de 2 millones, me daría un promedio mucho más alto a esos 50, 80, 100, porque ese sí es un valor que se aleja mucho del resto, y si tengo una muestra de unos 20 casos, o 30 casos, o los que tenga, medio poco, me la puede distorsionar. No quiere decir que sea falso el valor, ojo, pero
es raro, eso significa con atípico, un valor que está alejado del resto de los valores. Y eso puede hacer que yo lo tenga que trabajar separado, ¿sí? O lo tenga que dejar de lado para algún análisis, ¿de acuerdo? En este caso en particular pasó con un estudiante que contestó tener 22 materias aprobadas, ¿sí? La otra forma de agrupar y no tener una tabla tan larga, pero tan larga como esta que teníamos acá, que tenía 18 renglones, esto quiere decir clase, el Infostat tiene como este defecto, para mi gusto, que repite el nombre de la variable tantas veces como valores o clases o categorías tenga, ¿sí? Y eso es como que la hace fea, pero bueno, así es el software. Acá lo que quiero hacer es agrupar, no quiero esa tabla tan larga. Por más que sea discreta, cuando tiene valores numerosos, yo la puedo agrupar por intervalos. Y si es continua, la variable, como tiene muchos valores diferentes, también la puedo agrupar por intervalos. Entonces, ¿qué agrupación puedo hacer? Lo puedo hacer por valores enteros, o lo puedo hacer, como lo hace el software, para que cada intervalo de los que tengo acá tenga la misma amplitud. O sea, de 5 a 9.25 tengo la misma diferencia que de 9.25 a 13.50, que de 13.50 a este valor y así sucesivamente. Fíjense cómo en el último intervalo, que son los que tienen más de 17 materias aprobadas hasta 22, tengo este alumno que contestó diferente, ¿sí? Entonces yo puedo considerar, tal cual lo tengo acá, ¿sí? O puedo, tal vez, sacar alguno que haya contestado una determinada cantidad, ¿sí? Entonces puedo agrupar de otra manera. Fíjense, esto que el software hizo acá, sí. Ahí vio en la clase 1 que hay un intervalo cerrado por izquierda y por derecha y el resto son abiertos por izquierda y cerrados por derecha. ¿Podría yo hacer, por ejemplo, en el primero, hacer abierto por izquierda, pero con un número menor, por ejemplo, pongo 4, y ahí cambiaría la amplitud de los intervalos, pero voy a hacer la cuenta de nuevo? Todas esas cositas uno lo tiene en cuenta si tuviese que hacer uno los intervalos, o sea, busca el rango, le da un poquito al principio, un poquito al final, y hace todo eso cuando uno lo hace manualmente. Cuando uno lo va a trabajar con cualquier software, cualquier que hace intervalo, ya el software solo lee cuál es el mínimo valor, cuál es el máximo valor, nosotros le podemos cambiar eso, de dónde cerrado o dónde abierto, por izquierda o por derecha, y el software lo va a hacer, digamos, directamente. Y se va a poder interpretar. Acá yo tengo de 5 a 9 materias aprobadas, porque yo ya sé que ninguno puede aprobar con decimales, pero el software lo hace matemáticamente. Si esta tabla a mí no me convence por esto de los decimales, yo puedo hacer otra donde ponga de 5 a menos de 10, que tengo 81, o de 10 a menos de 15, por ejemplo, y entonces tengo un poquito más de 60, porque debe haber algunos más, y 15 o más tengo 3, y en este caso, por ejemplo, decidí sacar, no decidí sacar nada, sino que en 15 o más, fíjense que acá los tienen, 15 o más, ustedes tienen estos 13 que tienen acá. El último lo puedo decidir sacarlo, ¿sí? Y no ponerlo. Y en vez de 148, tener, bueno, sin el estudiante que tiene 22. Y puedo hacer una tabla y puedo calcular las frecuencias yo manualmente, si no quiero esta estructura. Pero sí me ayuda a ver cuántos intervalos quiero. Eso también le digo al software. Digo, póngame 3 intervalos, póngame 5, póngame 7. Y me fijo que no me queden frecuencias iguales a 0, ¿sí? Que no queden acá ceros que no se pueden interpretar, que queden discontinuos, y entonces de esa manera yo puedo armar mi tabla, digamos, y por eso es tan útil que podamos utilizar algo que me procese los datos, ¿sí? En esta era de la ciencia de datos, del Big Data, de todas estas cuestiones, uno no se puede negar a utilizar un software, ¿sí? Este software estadístico que nosotros proponemos, que es gratuito, la versión estudiantil, uno después lo puede utilizar para cualquier cosa en la disciplina. Es más, uno podría decir, pero yo uso Excel, profe. Sí, usen Excel en todo lo que se puede usar Excel, no hay ningún problema, o usen lo que quieran, mientras no tengan que andar haciendo cosas a mano o con calculadora ya a esta altura. El tema es que a veces el Excel, para hacer otras
aplicaciones de métodos, de herramientas estadísticas, van a requerir de complementos del Excel. Y a veces no son libres, porque el Excel no es un software libre. Entonces, tener un software que sea estadístico me puede ayudar a mí para muchas cosas, ¿sí? Para cuando en mi profesión haga auditoría, cuando analice las ventas de las empresas o de mis clientes, o honorarios, o gastos y demás, puedo hacer un montón de cosas con un software estadístico. Entonces, la idea de introducirlo ahora es porque estadística está en segundo año, ¿sí? Pero tenerlo por lo menos en la cabeza para que cuando hagamos algo de este tipo, lo podamos hacer de una manera mucho más sencilla que tener que hacer las cosas manualmente, o con los filtros del Excel, o tablas con el Excel, tal vez son mejores que en InfoStat, y no lo vamos a discutir. Pero, y después una prueba de hipótesis, y después un análisis de regresión, y después una estimación por intervalos, que es todo estadística 2, y bueno, a lo mejor ahí ya el Excel requiere de otras cosas que deben existir para hacerlo, mientras que con el InfoStat también lo tenemos todo incorporado, ¿sí? Entonces, por ahí no negarse a estas cosas. Ah, veo esto ahora, total, después en mi carrera esto no se ve nunca más. Eso es un error equivocado, ¿sí? Quienes dicen eso son aquellos que, como no lo saben usar el software, se niegan a usarlo, ¿sí? Es como decir, no voy a dar clase virtual, no quiero dar clase, porque las únicas clases que valen son las del aula, y entonces hubiéramos perdido 2 años de la facultad, ¿sí? Entonces, no hay que negarse a la tecnología, a las cuestiones que nos van a permitir hacer este tipo de cosas, ¿sí? Eso ténganlo presente, porque a medida que avancen en la carrera, el tiempo transcurre, hay nuevas cosas, y lo mejor es estudiar con las nuevas cosas que vayan saliendo, con todas las limitaciones, ¿sí? Porque son cátedras de 300 alumnos, en otras más adelante van a ser miles con un mismo profesor, ¿sí? Y entonces hay que tener, digamos, en cuenta que todas estas cosas pretenden mejorar las habilidades o las destrezas que ustedes tengan para su desempeño como futuro profesional. Bueno, acá les hice un par de tablitas más con el tiempo en horas dedicados, ¿sí? Fíjense con intervalos, acá pudimos redondear las horas, porque así el software con 5 intervalos redondea, y entonces cuántas horas le dedico por día a estudiar. Fíjense que entre 3 y 6 horas está la mayoría, ¿no? 85 estudiantes, que son el 58%, han dedicado cada día en promedio entre 3 y 6 horas. Ustedes lo contestaron, ¿es verdad, no? Y luego, ¿cuánto tiempo en horas permanecieron frente a pantallas? También, el 50% entre 3 y 6 horas está, o sea, ustedes han puesto la cantidad, el software las agrupó para no tener que hacer una tabla con muchísimos renglones, 100 y pico de renglones por cada una de las respuestas de ustedes. Algunas se podrán agrupar, pero hay otros que no, porque algunos pudo haber contestado 2 horas y media, o 3 horas y 20, o algunos habrán redondeado, ¿sí? Entonces, acá hay solamente pocos alumnos que han dedicado, y ojo acá también, ¿no? Porque a veces no leen bien la pregunta, porque es por día, ¿sí? Estudiar de 12 a 15 horas por día, que son las horas que uno está despierto, es como medio mucho, pero bueno, tal vez acá hay un estudiante que estudia esa cantidad de horas por día, y que está frente a pantalla esa cantidad de horas, 3 estudiantes, eso me lo creo, porque con las pantallas hacen muchas más cosas que estudiar, pero fíjense que a veces hay que leer, ¿sí? Bien la pregunta para no contestar, cuando hay que contestar un número, ese tipo de cuestiones. Y los gráficos adecuados para este tipo de variables son los histogramas. ¿Sí? Los histogramas, que son barras, son gráficos de superficie, donde ustedes van poniendo los intervalos. Acá yo podría haber cambiado la escala para que quede del 0 al 3, del 3 al 6, y quede la misma cantidad de intervalos que tiene la tabla. Si no, el software por defecto me deja que yo le ponga más o menos intervalos, ¿sí? Y que construya este polígono de frecuencia, que es esta especie de línea que va uniendo los puntos medios, ¿sí? De, digamos, el techo de cada una de estas barras, ¿sí? Entonces va generando una estructura más de tipo poligonal. Esto después, más adelante, en la unidad 2, vamos a ver qué significa
que todo esté concentrado al principio y que haya poquitos al final, ¿sí? Todo está concentrado en los intervalos primero y hay poquitos estudiantes que contestaron, por ejemplo, acá esta mayor cantidad de horas, ¿sí? Y esto va a tener que ver con otras medidas de forma del conjunto de datos, si el conjunto de datos es simétrico, no es simétrico, ¿sí? Acá no es tan simétrico. Para que sea simétrico yo tendría que tener unas barras chiquititas como estas acá al comienzo, y no las tengo. Entonces, eso va a ser, o va a formar parte de otro análisis de datos que vamos a poder hacer, ¿sí? ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Sí, profe. Hasta acá hemos visto los conceptos principales de prácticamente casi todo, digamos. Queda revisar un poquito lo del gráfico logaritmo, que ustedes tienen un videito que yo les grabé, y también lo de trabajar con dos variables a la vez, que en el práctico algo podemos el jueves mirar algo de eso, como para cerrar todo lo que sería esta unidad número 1.